Hola a todos, buenas tardes, buenos días según cuando veáis la grabación, los que no estáis conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo va el máster? Bueno, viene por aquí Sei, Álvaro, César, Francia, Hermes, Juana. Bueno, supongo que luego se irán conectando más personas. Muy bien, bueno, tomando el ritmo de las cosas. Bueno, poco a poco, sin lo que he dicho también en otras clases, eso, intentas que no se os acumulen pues, las actividades, ¿vale? Que si podéis, bueno, tampoco digo de llevarlo al día porque sé que es complicado, que muchos estáis trabajando, pero bueno, intentar organizaros un poco para que no se os acumule todo al final y os coincida todas las cosas. Bueno, no estreséis, no estreséis, para que no os quedéis calvos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya vimos la semana pasada la presentación de la asignatura y el primer tema. Entonces vamos a empezar hoy el tema 2, que es un poco más largo, entonces pues lo haremos en 2 sesiones. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los conceptos básicos de estadística y probabilidad. Os subo mientras os subo aquí en documentación. A ver. Bueno, subo por aquí. Bueno, hoy hablaremos del sentido estocástico, de los conceptos básicos que necesitamos y las mentiras estadísticas lo dejaremos para la siguiente clase. Bueno, no sé si a alguno de vosotros suena lo que es el sentido estocástico. Habéis hablado, bueno, habéis oído hablar de esto, de esta. ¿Habéis visto alguna vez o no suena para nada? Bueno, el sentido estocástico, ¿qué es esto? Pues es algo que no se puede predecir, ¿vale? El sentido estocástico se refiere a hacer preguntas, a obtener respuestas a esas preguntas que no hemos hecho y a organizar y estructurar toda la información en base a esas preguntas que nos hacemos y que al final al cabo tenemos que encontrar esa solución, esa respuesta en base a la información que nos podamos encontrar, ¿vale? También el sentido estocástico, como dice Luzmila, se refiere a la incertidumbre, al azar, a qué resultados vamos a obtener de todo ese análisis de datos y la forma de organizarlos y de estructurarlos para que tengan un sentido. Y trabajar desde la estadística y desde la probabilidad, en el aula estamos desarrollando ese sentido estocástico y estamos ayudando a nuestros alumnos a que desarrollen una serie de capacidades que están relacionadas con esto que tenemos aquí, ¿vale? Con identificar la incertidumbre y el error en las mediciones y comprender el cambio, a la formación, interpretación y evaluación de conclusiones derivadas de situaciones, de estudiar y abordar situaciones de aleatoriedad, es decir, la identificación de la incertidumbre, la identificación del azar, también ser conscientes de que podemos cometer errores en esa recolección de datos y en esa información, ¿vale? Comprender que pueden suceder cambios y que podemos o no responder a esa pregunta que no habíamos formulado como hipótesis de partida, ¿vale? También trabajando desde la estadística y la probabilidad, estamos desarrollando ese sentido estocástico, ese significado de abordar, de evaluar situaciones que pueden ser posibles o pueden ser imposibles, ¿vale? De tener conciencia de esa incertidumbre, de ese azar, de esa posibilidad o imposibilidad de sucesos. Es decir, fijaros que la estadística y la probabilidad
va más allá del simple cálculo matemático de unas medidas, de unos estadísticos como pueden ser la media, la mediana, la moda o el cálculo de probabilidad, ¿vale? No es solo esos conceptos, ¿no? O algoritmos matemáticos, sino que nosotros nos tenemos que esforzar como docentes en que el trabajo desde la estadística y la probabilidad es eso, habituar a nuestros alumnos a que se planteen, ¿no? Que hay situaciones de las cuales nosotros no tenemos la respuesta 100% segura, ¿vale? No tenemos toda la información, aunque sí que podemos utilizar la información que tenemos y pues resumiéndola y estructurando esa información de la manera más adecuada, pues, pues nos ayude, ¿no? a tomar las mejores decisiones, ¿vale? Ya no solamente desde el punto de vista del aula, de la etapa educativa, sino que también estamos formando desde el aula a nuestros alumnos para que se desarrollen y que sean ciudadanos con un desarrollo cognitivo crítico, ¿no? Que son, bueno, van a estar en una sociedad donde van a tener que tomar decisiones, no solo como personas individualmente, sino en conjunto como sociedad, ¿no? Y que esas situaciones que tomen, pues que sean lo más coherentes posibles, ¿no? Y que además pues que la sociedad pues está sufriendo pues un montón de cambios muy rápidos y tenemos que contribuir a que sea una sociedad justa y lo más neutra posible, ¿no? Lo mejor para todos. Entonces, fijaros, en la estadística y probabilidad, pues desarrollar, pues no solo quedándonos en el concepto matemático, ¿no? En los conceptos matemáticos que también vamos a ver en la asignatura, sino que va más allá, ¿no? Tiene un significado mucho más profundo. Y eso es lo que tenemos que desarrollar cuando trabajamos desde la estadística y la probabilidad, ¿vale? Entonces, eso, como resumen, el sentido estocástico pues, está referido a la forma de resumir datos, de recoger información y también como esa forma de resumir datos o esa forma de recoger información y el modo de hacerse preguntas, ¿no? Bueno, está relacionado con situaciones no deterministas, ¿no? Que no son 100% seguras, ¿vale? Ese es el sentido estocástico, ¿no? La capacidad de obtener conclusiones utilizando información, ¿no? Es decir, nosotros cómo respondemos a una pregunta, ¿no? Pues cómo somos capaces de responder a un problema que se nos plantea en la vida, ¿no? Pues en base a utilizar una serie de información, a resumirla, a analizarla, ¿no? En el modo que sea, pues haciendo números, haciendo cuentas, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, pues, ¿cómo sería capaz de ahorrar más dinero respecto al consumo de luz? Esa es mi pregunta, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo respondo yo a esa pregunta? Pues, a ver, primero digo, pues, ¿qué es lo que gasta luz? ¿Qué es lo primero que gasta luz, no? Pues, lo primero es obtener aquellos puntos relacionados con la pregunta, ¿no? Pues, gasta luz la lavadora, gasta luz el frigorífico, lo que sea, ¿no? Y hacemos un resumen, ¿vale? Podemos incluso, pues, analizar el consumo que tiene cada uno de estos electrodomésticos, ¿no? Pues, bueno, cuánto gasta, cuándo lo uso, ¿no? Cada cuánto tiempo, cómo lo uso, ¿no? Entonces, pues ahora, ¿vale? Entonces, bueno, la forma de afrontar esas situaciones utilizando esa información, resumiéndola, analizándola, expresándola, ¿no? Pues llevar ese proceso, pues eso sería el sentido estocástico, ¿no? Es el modo de trabajar, ¿no? Utilizando la información y transformándola en algo que nos resulte más fácil, ¿no? O más útil, ¿no? Para dar respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho al principio. O también en el caso de una situación que no sea determinista, ¿no? Que no es probable, que no es segura, ¿no? Pues, por ejemplo, compro
décimo y me tocará la lotería o no me tocará, yo qué sé, o si me compro este coche, se me romperá, ¿vale? Pues, bueno, puedo analizar estadísticas de ese coche, de esa marca, ¿no? Pero yo no tengo la seguridad de que si me compro el coche este se me vaya a romper, ¿vale? Eso no lo sé, no lo sé seguro. Puedo tener probabilidades, pero ese 100% de certeza no lo tengo, ¿vale? Entonces, pues toda esa forma de entender, de trabajar y de analizar la información para dar respuesta a una pregunta es el sentido estocástico, ¿vale? Después, en base a ello hacemos inferencias, ¿no? Es decir, pues si hacemos esto, pues ahorramos tanto dinero, ¿no? Si hacemos deporte tantos días a la semana, pues perderé tantos kilos, ¿no? El sentido estocástico pues, está relacionado con el razonamiento estadístico y con el razonamiento desde la probabilidad. ¿Vale? Otro ejemplo de sentido estocástico en el aula, pues siempre partimos de una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la merienda favorita de los alumnos? Pues, vale, vamos a analizar la información que tenemos para responder a esa pregunta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Pues fijaros en el razonamiento que vamos a hacer para llegar a la respuesta a esa pregunta. Pues, bueno, vamos a preguntar a los niños qué merienda han traído, ¿no? Entonces, pues vamos a apuntarla en la pizarra o que ellos pues, lo vayan apuntando en su cuaderno, ¿no? O vamos a poner encima de la mesa pues las meriendas que han traído, ¿no? Y eso, pues vamos a agruparlas y visualmente, pues eso, pues, vamos a distinguir qué es lo que hay, ¿no? Pues eso sería trabajar también el sentido estocástico, ¿no? Entonces, después de tener la respuesta a esa pregunta, pues ¿cómo la vamos a mostrar? Pues podemos mostrarla a través de un gráfico o lo podemos expresar por escrito o con números o con tablas de frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? O cuál es la asignatura favorita de los niños de tal edad o del colegio tal, ¿no? Pues, no sé, pues las matemáticas. Pues, entonces todo ese proceso de razonamiento es trabajar el sentido estocástico desde la estadística. Y desde la probabilidad, pues también es un modo de razonamiento frente a situaciones donde están presentes la incertidumbre y el azar, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar a tirar los dados, ¿no? Y el equipo que saque mayor puntuación, pues tendrá 5 minutos más de recreo. ¿Vale? ¿Quién va a ganar o quién va a sacar mayor puntuación? Pues cuántas veces se van a tirar los dados, quién va a tirar los dados. Bueno, pues podemos utilizar también una serie de preguntas, ¿no? Hacemos la experiencia y resumimos los datos. Pues igual, desde el punto de vista de la probabilidad, podemos tener unos ciertos valores de probabilidad de contenidos matemáticos, ¿no? En base a ese resumen. ¿Vale? Razonar en situaciones que no se tiene certeza de lo que va a suceder. Eso es. Sí, en base a una pregunta, pues cómo vamos a tener la respuesta, ¿no? Todo el proceso, ¿vale? De razonamiento. Bueno, como decía, en el momento en que trabajamos ese sentido estocástico, pues nos vamos a plantear situaciones de la vida cotidiana, ¿vale? El razonamiento probabilístico está quizá más relacionado con el ámbito del juego, ¿no? Con el azar, con tirar los dados, con las urnas cuando voy sacando bolas, ¿no? O con la ruleta, ¿no? Y el razonamiento estadístico pues está un poco más dirigido al diseño de gráficos, ¿no? De transformación de datos en gráficos, ¿no?
qué tipo de gráfico resulta más útil para expresar los datos, estos datos determinados que tenemos, ¿no? ¿Vale? Porque siempre una gráfica pues suele ser, es mucho más visual que, por ejemplo, una tabla con números, ¿no? ¿Vale? La figura, la imagen pues se queda mucho mejor y llega más al público, ¿no? A cualquier público, el público que sea, ¿no? Siempre, pues eso, figuras, dibujos, gráficos, pues más visuales, pues se entienden mejor, ¿no? Normalmente, pues la televisión, los periódicos, las revistas, ¿no? Pues suelen expresar mucho más toda la información que se recoge desde el punto de vista estadístico con gráficos, ¿vale? Porque es lo que llama más la atención, ¿no? Es con lo que se queda más el público, ¿no? Más que con números y que también es más complicado de entender, ¿no? Y que no llega a todo el mundo, ¿vale? Porque no todo el mundo lo entiende, ¿no? Una gráfica pues sí que la entiende todo el mundo, ¿no? Y es más fácil. Pero bueno, también hay ocasiones en las que se cometen errores, ¿no? Que también lo veremos en la clase siguiente. Bueno, dice que cuáles son los conceptos básicos que necesitamos, ¿vale? Desde el punto de vista de la estadística y de la probabilidad, ¿vale? Para abordar en el aula pues todos estos contenidos. Bueno, aquí tenemos que, bueno, desde el punto de vista de la estadística, los conceptos que tenemos que tener claros para enseñar a nuestros alumnos es, bueno, variables y tipos, tablas de frecuencia, gráficos sencillos y medidas de descentralización y dispersión, ¿vale? Bueno, los conceptos también, bueno, que tenemos que tener claros, que lo explicaremos ahora después, pues son el concepto de población, de muestra y de variable, ¿vale? ¿Qué es la población? Pues la población sería el conjunto de todos los individuos de un área, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí tenemos conceptos de población, muestra y variable. Entonces, eso, lo que hemos dicho, la población, pues el conjunto de todos los individuos de un área, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues todos los niños de quinto de primaria en España. Bueno, eso sería, en ese ejemplo, la población. ¿Qué es la muestra? ¿Vale? Pues una muestra es una selección representativa de esa población. Es decir, una muestra es un conjunto más pequeño de esa población, pero que tiene que ser representativa. Es decir, cada una de las tipologías de esa población tiene que estar representada en la muestra. ¿Vale? ¿Y qué es la variable? Pues la variable es una característica de uno de los individuos que forman nuestra muestra. ¿Vale? Por ejemplo, una variable es el color de ojos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el color de ojos sería una variable que se puede medir desde el punto de vista numérico. Se le puede asignar un número al color de ojos. En este caso, el color de ojos pues puede ser azul, verde, negro, marrón. Entonces, a esta variable no se le asigna un número. Pero, por ejemplo, a la variable edad, a esa sí, ¿vale? Edad, pues 6 años, 7 años, 8 años, ¿vale? Entonces, tenemos el concepto de población. Población también se le llama universo. Hemos dicho que es el conjunto de todos los individuos a los cuales va dirigida nuestra investigación, ¿vale? Es decir, todos los individuos que tienen una característica o hacen parte de un espacio en común, ¿no? Y de los cuales pues queremos realizar un estudio para conocer datos específicos, ¿vale?
Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar las personas que escuchan música clásica, pues la población sería pues, todas las personas que escuchan ese tipo de música, ¿vale? Por lo que la característica en común, ¿no? Que comparten todos los elementos, pues significa escuchar música clásica. La muestra pues sería un subconjunto, un grupo de individuos que es mucho más pequeño y que es asequible, ¿no? Y representativo de esa población. ¿Vale? Pero bueno, ¿cómo seleccionamos tanto a la población como sobre todo a esa muestra para que no cometamos errores o sesgos de selección a la hora de seleccionar la muestra? Pues bueno, esos procesos de selección mediante los cuales seleccionamos a los individuos de esa muestra es lo que se llama procedimiento de muestreo, ¿vale? Donde existen pues, diferentes modalidades de selección de los elementos de nuestra muestra. ¿Vale? Eso lo entendéis, ¿no? Sabéis la diferencia entre población y muestra, ¿no? Si tenéis alguna duda, me decís. Vale, aquí tenéis pues dos procesos de selección, ¿no? Para seleccionar a los individuos de la muestra, ¿no? Y bueno, son metodologías pues que evitan que se cometan errores a la hora de seleccionar nuestra muestra y que estemos seguros pues como investigadores de que nuestro trabajo estadístico esté bien, ¿no? Que sea representativo, ¿no? Y para llevar a cabo luego pues esa inferencia, ¿vale? Entonces, en base a los resultados que obtengamos del estudio de nuestra muestra, de los elementos que forman nuestra muestra, después pues podremos generalizar, ¿no? Respecto a la población, ¿no? Por ejemplo, porque eso, la población pues es un conjunto de individuos al cual nosotros no tenemos acceso, ¿no? Es imposible acceder, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de la comida favorita de los españoles, pues yo no puedo encuestar a todos los individuos que viven en España, ¿no? Entonces, lo que hago es tomar una muestra representativa, pues, de cada una de las comunidades autónomas para así, en base a esa metodología de muestreo, donde sí que tengo acceso, ¿no? A esa muestra, pues eso, selecciono mi muestra y después generalizo a la población entera de los españoles. Entonces, bueno, aquí aparecen estos dos. Aparte de estos dos, pues hay más tipologías de muestreo, pero estos dos son los más habituales. ¿Vale? Esto de aquí, bueno, que lo entendáis, pero no tenéis que estudiarlo, ¿vale? Lo de la definición de población, muestra y variable, ahora veremos los diferentes tipos de variables, eso sí, ¿no? Pero esto, las formas de cómo se selecciona una muestra, esto no hace falta, no hace falta que lo estudiéis. Entonces, bueno, tenemos el muestreo aleatorio simple para seleccionar esa muestra, ¿vale? Donde os dice ahí que para llevar a cabo la selección, primero asignamos un número a cada individuo de la población y después a través de un medio mecánico, pues por ejemplo un bombo, ¿no? Que saca un número, ¿no? Y a partir de ahí pues os sale el tamaño de la muestra, ¿vale? A través de un medio mecánico pues se eligen tantos elementos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido, ¿vale? Eso sería, bueno, el muestreo aleatorio simple, ¿vale? Cada persona de la población pues tiene un número, pues se saca eso, en un bombo el número, ¿no? Y bueno, la muestra pues 500 personas, ¿no? Pues se sacan 500 números. O bien utilizando el muestreo aleatorio sistemático, ¿vale? En este método pues se calcula un coeficiente de elevación y a partir de ahí se selecciona un número a partir del cual vamos a empezar a seleccionar a los elementos de mi muestra. Es decir, se hace una selección aleatoria
del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado. Por ejemplo, tenemos una población, ¿no?, formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 25. Pues lo primero que hay que hacer es establecer el intervalo de selección, que en este caso pues sería 100, ¿no? 100 personas o elementos que forman la población dividido entre la muestra que queramos, entre 25 hemos dicho, ¿no? Pues 100 entre 25 es igual a 4. Bueno, otro ejemplo así para que veáis mejor. A ver, imaginaros que, tenemos una población de 50.000, a ver, lo apunto por aquí. 50.000 personas, ¿no? Y queremos seleccionar un grupo aleatorio de 1.000 personas, ¿no? ¿Vale? La muestra, ¿no?, la queremos de 1.000 personas. Entonces, todas las personas van a tener un número, ¿no? Y se van a colocar en una lista. Entonces, en este caso, el intervalo de selección sería 50.000 dividido entre 1.000, que sería 50. ¿Vale? Entonces, el investigador de partida tiene que elegir al azar un número comprendido entre 1 y 50, ¿no? Por ejemplo, elige el 20, ¿no? Entonces, la persona que esté en la lista en el número 20, pues esa será la primera, ¿vale? Entre el 1 y 50, pues dice pues el 20, ¿no? Vale, pues la persona, ¿no?, que esté en la lista en el número 20, pues esa sería la primera. Entonces, la siguiente sería la persona, pues 20 más 50, le vamos sumando 50, ¿vale? Entonces, la siguiente persona sería, pues si la primera es la número 20, pues 20 más 50 es 70, ¿no? Pues la que esté en la lista en el número 70 sería la segunda. La siguiente, ¿cuál sería? Pues 70 más 50. La siguiente, la que tenga 120, ¿no? ¿Vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Vamos sumando, pues eso, la primera hemos dicho que sería 20, pues 20 más 50, pues la 70, 70 más 50, pues 120, y así vamos sumando 50 hasta que tengamos, pues, en este caso, pues las 1.000 personas que quiero que tenga la muestra, ¿vale? Entonces, eso. Una vez que se llega al final de la lista, pues si se requieren participantes adicionales, pues otra vez, pues eso, el recuento se repite, ¿vale? Un poco eso para que lo veáis, pero eso no se os va a preguntar en el examen y vale. Entonces, pues hemos visto el concepto de población, de muestra y de variable, ¿vale? También hemos visto cómo se puede seleccionar y cuáles son los métodos más sencillos para seleccionar mi muestra y no cometer errores en esa selección de la muestra con respecto a mi población. Se llaman también, bueno, estos errores son errores de selección o sesgo de selección. Y ahora vamos a ver el concepto de variable, ¿vale? Esto sí es importante que estudiéis, bueno, los tipos de variables, ¿vale? Esto sí que es importante que lo tengáis claro, ¿no? Aquí tenéis la tabla y, bueno, vamos a conocer eso, qué características se van a poder medir y analizar de los elementos que tiene mi muestra. Entonces, pues tenemos dos tipos de variables, las variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿vale? Las variables cuantitativas son las que se pueden medir con números,
¿vale? Se les puede asignar un número, ¿vale? Por ejemplo, pues el número de cigarrillos que fumo, el número de hijos de una familia, el número de dientes que se me han caído, ¿vale? Y las variables cuantitativas pueden ser variables cuantitativas discretas o variables cuantitativas continuas, ¿vale? Ahí tenéis la diferencia, ¿vale? Dentro de las cuantitativas. Cuantitativa discreta, dice, los valores que toma son números enteros. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Otro ejemplo de variables cuantitativas discretas, pues el número de dientes. ¿Vale? Pues se te han caído 1, 2, 3, no se te ha caído uno y un poquito, ¿no? No. También el número de hijos, ¿no? Pues tienes un hijo, tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, ¿vale? No puedes tener un hijo y medio, un hijo y cuarto, ¿no? No. Son esos números enteros. A veces puede salir en el telediario, en las noticias, pues que la media de hijos en tal país es 1,5. Pues eso no tiene sentido, ¿vale? Pero lo hacen como media, ¿no? Y obtienen ese valor al final, pero dicho así, eso no tiene sentido, ¿no? Porque nadie tiene un hijo y medio o un hijo 1,3, ¿vale? Pero como hacen la media, pues dan este resultado, ¿no? Es decir, utilizan el estadístico de la media, pero para algunas variables que no tienen sentido expresarlo así, ¿no? Con decimales, ¿vale? Entonces, pues el número de hijos, el número de dientes, el número de animales que hay en una granja, pues solo se puede asignar un valor cuantitativo discreto, un número entero. Pero sin embargo, también tenemos las variables cuantitativas continuas, ¿vale? Donde el valor de esa variable puede tomar infinitos valores entre un valor y el siguiente, ¿no? Por ejemplo, el peso de una persona, ¿vale? Pues 20 kilos, 20,32 o 40,5 kilos, ¿vale? O la estatura, ¿vale? O el volumen de agua que tiene una piscina, o la velocidad a la que va un tren, ¿vale? O las tazas de azúcar, ¿no? Pues se echa una taza y media de azúcar, ¿vale? O no sé, el precio de un producto, ¿no? O la distancia entre dos ciudades, ¿no? Pues 60 kilómetros o 60,5 kilómetros, ¿vale? Entonces, bueno, si os preguntan qué tipo de variable es el número de animales que tengo, ¿no? Pues tenéis que decir no solo variable cuantitativa, sino variable cuantitativa discreta, ¿vale? Tenéis que concretar si es cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Decimales. Sí, Claudia, cuando es continua, pues puede ser un número entero o decimales, ¿vale? Hay opción, ¿no? Por ejemplo, el peso, pues tú puedes pesar 60 kilos o 60,7, ¿vale? Por eso sería continua. La altura también. Eso es el peso, la altura, la velocidad, ¿vale? Vale, y luego tenemos las variables cualitativas, ¿vale? Que no se les puede asignar un número, ¿vale? Por ejemplo, el color de ojos, ¿no? Que puede ser azul, puede ser verde, negro, pero no tiene un número.
¿vale? El color de ojos no es 2, 4, 5, no tiene un valor cuantitativo, ¿vale? Y a su vez, las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales, ¿vale? La talla, Jonathan, ¿qué sería? La talla, si entre una talla y otra hay, bueno, depende de cómo esté expresada la talla. ¿La talla te refieres a la altura o a la talla de la ropa? Eso depende, si entre una talla y otra hay por el medio, mm, aquí depende, muchas veces en la ropa hay o talla 36, la siguiente es la 38 y no hay ninguna entre media, entonces ahí sí sería discreta. ¿Mm? ¿Escucháis bien? ¿Se entrecorta? ¿Se va la voz? Ah, pues no sé. Bueno, entonces eso, hemos visto variables cuantitativas, las variables cualitativas, que por ejemplo el color de ojos, que no se le asigna un número, ¿no? Pues el color de ojos puede ser verde, marrón, negro, ¿vale? Si vienen por letras, bueno, pues ahí sí que sería cualitativa, ¿no? Por eso digo que depende de si la talla son números fijos, enteros, pues ahí sería discreta, que suele ser así, porque no hay talla, pues yo tengo la 36,1, 36,2, a veces son, pues eso, números concretos, enteros. Cuando es pequeña, mediana, grande, ahí pues sería cualitativa, ¿no? Porque no son números, ¿no? Sino la pregunta, ¿cuántos tienen los ojos de color verde? Claro, ahí sí sería cuantitativa, discreta, ¿vale? Porque ahora ahí estamos hablando de personas, ¿no? Ahí no, ahí las variables son, bueno, vale, ¿cuántas personas tienen los ojos verdes? Pues 5 personas. De este grupo, pues 5 personas, ¿vale? No, entonces cuantitativa discreta, ¿no? Porque son las personas. Pues 5 personas, 6 personas, no 5 personas y media, ¿no? Entonces ahí sí que sería, ¿no? Porque hace referencia al número de individuos que tienen los ojos de ese color. ¿Vale? Bueno, hemos dicho variables cuantitativas que pueden ser discretas o continuas y las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. ¿Vale? Tamaño de animales y colores cualitativas. ¿Vale? Bueno, tamaño, bueno, si es, imaginaros, tamaño puede ser pequeño, mediano o grande. Colores, pues sí, amarillo, blanco, negro, todo eso es cualitativo, no son números. Entonces, bueno, empezamos. Cualitativas nominales. Pues es cuando el valor de la variable no se puede ordenar. No hay un orden establecido, ¿no? Por ejemplo, si la variable es el color de ojos, las modalidades que toma esa variable son pues color azul, color verde, marrón, negro, miel, pero me da igual poner ese orden que he dicho que decir miel, azul, verde, ¿vale? El orden que quiera, ¿no? No,
no se tienen por qué ordenar, ¿no? Entonces sería una variable cualitativa nominal. Sin embargo, una variable cualitativa ordinal es cuando sí existe un orden lógico, ¿no? Por ejemplo, pues cuando nos preguntan, cuando nos atienden en un comercio, el grado de satisfacción, ¿no?, que ha tenido, ¿no? Pues de menos a más, ¿no? Pues de muy satisfecho, poco satisfecho o muy insatisfecho, ¿no? Pues eso sí que tiene un orden, ¿no? De mayor a menor grado de satisfacción, ¿no? En este caso. O, por ejemplo, la gravedad de una enfermedad, ¿no? Pues está de menos grave a muy grave, ¿vale? O nada grave, leve, grave, hasta muy grave, ¿no? Pues ahí sí que hay un orden establecido, ¿vale? Entonces sería una variable cualitativa ordinal, porque sí que hay un orden establecido. ¿Mm? Un orden específico que no se puede cambiar. Sí, que sigue un orden lógico, ¿no? ¿Vale? Tú el color de ojos puedes ponerlo en una gráfica, pues como tú quieras, ¿no? Empezar, pues verde, amarillo, bueno, amarillo no, verde, azul, negro, marrón, ¿no? O puedes poner primero marrón, después el azul, ¿vale? No hay ningún orden. Sin embargo, pues ordinal, pues sí, el grado de satisfacción, pues lo normal, ¿no? Que si haces una gráfica, pues primero empieces, pues, muy insatisfecho, ¿no? Según, ¿no?, la gradación, ¿no? Pues entonces ahí sí que tiene sentido, pues, poner un orden, ¿no? O las tallas, ¿no? Pues imaginaros, muy pequeño, pequeño, mediano, grande y súper grande, ¿no? Pues ahí sí que lo pones por orden, ¿no? Por ejemplo, de más pequeño a más grande. Ahí pues sería cualitativa ordinaria. Sí, ¿no? ¿Se ocurre alguna otra variable cualitativa ordinal? Aparte de las que hemos comentado, si a alguien se le ocurre alguna otra, o tamaño, profesionales, el rango, ¿no? Vale. Vale, puede ordenar, ¿no?, los profesionales de una empresa, ¿no?, de menor a mayor rango, ¿no? Pues también, por ejemplo, los militares, montaje. No, los colores hemos dicho que tú puedes poner los colores, no sería sin seguir un orden. Los colores no. Si te da igual si en una gráfica, no sé, primero está la barra del verde o la del rojo, la de azul, eso da lo mismo. Entonces, los colores serían cualitativas nominales, no ordinales. No tienes por qué ordenarlo. Los del alcohol, sí. La nota de un examen, ¿vale? Pues sí, ¿no? Yo quiero hacer un estudio, a ver, en este curso, en esta clase, a ver, que han sacado los alumnos, ¿no? Y quiero hacer una gráfica, ¿no? Pues bueno, ahí sí que tiene sentido, pues eso pues pongo primero suspenso, ¿no? Aprobado. Después, venga, lo que han sacado notable, sobresaliente y excelente o matrícula de honor, ¿vale? Eso sí que sería cualitativa ordinal. Muy bien.
A ver, espera un poquito que parece que hay alguien escribiendo. Si quiere comentar alguna cosa. A nivel de satisfacción de una atención de un servicio, ¿vale? Hemos dicho eso, que hay una gradación, y ahí sí que tiene sentido ordenarlos pues o de menor a mayor grado de satisfacción. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, después de ver los tipos de variables, bueno, vamos a ver un modo de cómo se resumen los datos, ¿no? Pues se pueden resumir en tablas de frecuencia, ¿vale? Como tablas numéricas donde resumimos la información, donde en vez de tener pues toda esa cantidad de datos, pues vamos a resumir en forma numérica en modo de tablas de frecuencia, ¿vale? Y para primaria, las tablas de frecuencias que vamos a trabajar son estas de aquí. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual, que vamos a verla ahora. Bueno, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues el número de datos que aparecen en cada clase. Por ejemplo, para el número de hijos que tienen las familias de nuestro centro, pues las familias que tienen un hijo, las que tienen dos hijos, etcétera. Esa sería la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Proporción de datos que aparecen en cada clase. ¿Vale? Ahora después vamos a verlo con un ejemplo. Y la frecuencia porcentual, que es el porcentaje de datos que aparecen en cada clase. Bueno, aquí abajo nos dice, bueno, para comprobar, ¿no? Cuando hagamos estas tablas, si lo hemos hecho bien, pues que la suma de la frecuencia absoluta sería el número total de datos, la suma de frecuencia relativa debe de dar 1 y la suma de las frecuencias porcentuales debe de dar 100. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Bueno, ahí tenéis, bueno, dice en el último examen las notas obtenidas por los 25 alumnos de la clase han sido estas de aquí. ¿Vale? 7, 7, bueno, ahí se han puesto pues las notas que han sacado los 25 alumnos. Esto se da más bien en primaria, con niños muy pequeños no, esto es en primaria, ¿vale? Las tablas de frecuencia. Para niños más pequeños eso se empieza, no ahí pues con gráficas, pero no, esto sí que es más complejo y sería para primaria. Entonces, bueno, aquí tenemos las calificaciones de los 25 alumnos que tiene mi clase, ¿no? Pero así es más difícil de entender, ¿no? Que si empezamos a resumirlo. Pues entonces, vamos a resumirlo en una tabla de frecuencia. Entonces, las calificaciones pueden ser desde 1 hasta 10. Entonces, bueno, veo y nadie ha sacado un 0, ¿no? Pues la frecuencia absoluta sería el número de alumnos que se corresponden con esa calificación, ¿vale? Pues no tengo ningún alumno que haya sacado un 1, tengo solamente un alumno que ha sacado un 2, ningún alumno ha sacado un 3, solo tengo un alumno que ha sacado un 4, etcétera. ¿Vale? Lo importante es que el total de la frecuencia absoluta es el total de alumnos, ¿vale? El sumatorio de todos los alumnos que cumplen con cada una de las características de mi variable serían 25. ¿Vale?
Me preguntan por aquí, en primer lugar, una estrategia que no recomienda. Inglés. Con calculadora. Bueno, primero la división que se recomienda para sumar decimales. Yo creo que es mejor redondear que utilizar la calculadora cuando los alumnos están aprendiendo cualquier operación, da igual, división, suma, lo que sea, para que aprendan, les tienes que quitar la calculadora. La calculadora solamente que ellos hagan la operación, aunque redondeen o lo que sea, y después la calculadora solamente la utilizan para comprobar el resultado, ¿vale? Pero en general no es recomendable que, que utilicen la calculadora para hacer operaciones porque si no, no aprenden. ¿Vale? La calculadora solamente pues para comprobar resultados. ¿Vale? Y en infantil la calculadora está bien pues para que, por ejemplo, los niños pues sepan dónde están los números, cómo son los números, pero tan pequeños no. La calculadora solamente para hacer comprobaciones, no. Porque si le das calculadora de muy temprano y lo hacen todo con la calculadora, pues no aprenden a hacer la operación realmente, ¿no? Bueno, entonces, frecuencia absoluta. ¿Habéis entendido cómo se calcula la frecuencia absoluta? Sí, ¿no? Es eso, poner pues el número en este caso, de niños que han sacado pues cada una de las notas y la suma de las frecuencias absolutas puede dar el total de alumnos. Frecuencia absoluta. Luego tenemos la frecuencia relativa. Dice, es la proporción de alumnos que han sacado cada una de las notas. Y es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de alumnos. ¿Vale? Es decir, la frecuencia absoluta con respecto al total de alumnos, ¿no? Pues con la nota 2, pues solamente tengo un alumno, pues 1 dividido entre 25. ¿Vale? Todo dividido entre 25, que es el total de alumnos que hay. Entonces el sumatorio de esa frecuencia relativa tiene que ser 1. ¿Vale? Y así es como comprobamos que lo hemos hecho bien. ¿Vale? Y la frecuencia porcentual, ¿no? Que bueno, ahí sí que es el porcentaje, ¿no? Que bueno, sería la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Y lógicamente el sumatorio de los valores de la frecuencia porcentual tiene que ser 100%. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Es solamente eso. Tenemos, vale, ¿vale? Tenemos puesta ahí, bueno, las notas de los 25 alumnos. Entonces, bueno, hacemos una tabla, ¿no? Y vamos ordenando. Pues a ver, del 1 al 10, ¿no? Las notas que pueden sacar, ¿no? Entonces, pues vamos mirando. ¿Quién ha sacado un 1? Ninguno, ¿no? Pues un 0. ¿Quién ha sacado un 2? Pues hay una persona, ¿no? ¿Quién ha sacado un 3? Pues 0, ¿no? Entonces, bueno, eso serían las frecuencias absolutas. Entonces, la sumatoria pues debe de dar 25, ¿no? Hay 25 alumnos, ¿no? 25 exámenes. La frecuencia relativa, pues sería dividir pues
todas estas frecuencias absolutas, ¿no? Entre 25, ¿no? Porque tenemos 25 alumnos. ¿Vale? Y la frecuencia porcentual, ¿vale? Pues darlo en porcentaje, ¿no? Pues la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Vale? Bueno. En infancia, no, esto se ve más bien en infantil, que aquí sería de 3 a 6 años, no se trabaja la tabla de frecuencia. ¿Vale? Sería posterior, en primaria, ¿no? Más bien a partir de los 6 años. ¿Vale? Aquí en España, bueno, infantil es de 3 a 6 años y de 6 a 12, pues primaria. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los gráficos que se corresponden, ¿no? De manera más adecuada a los distintos tipos de variables que hemos visto. ¿Vale? Os acordáis, ¿no? Hemos visto las variables, pues ser cuantitativas, ¿no? Discretas o continuas o cualitativas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos. Hay más gráficos, ¿vale? Pero bueno, estos son los que vamos a ver aquí. El diagrama de barras, ¿no? Pues lo podemos utilizar para variables cualitativas y para cuantitativas discretas. ¿Vale? El diagrama de sectores, lo mismo para cualitativas y para cuantitativas discretas. El histograma para cuantitativas continuas y el polígono de frecuencias para cuantitativas continuas. ¿Vale? Vamos a verlo ahora. Bueno, supongo que habéis visto lo que es el diagrama de barras, ¿vale? Un diagrama de barras, pues eso, lo que distingue un diagrama de barras de un histograma es que el diagrama de barras tiene las barras separadas, ¿vale? Porque están relacionadas con variables cualitativas o cuantitativas discretas, ¿vale? Con lo cual cada barra pues corresponde con el valor de la frecuencia absoluta. ¿Vale? Normalmente representamos en el eje X, en el eje horizontal, la variable, en este caso, pues el color del pelo, ¿vale? Negro, castaño, rubio y pelirrojo. Y en el eje vertical de la Y, el valor de la frecuencia absoluta, ¿vale? Cuántas personas, ¿no? Tienen el pelo negro, ¿vale? Cuántas castaños, etcétera, ¿vale? Frecuencia absoluta o también porcentual, ¿no? Según la escala que queramos representar en nuestro diagrama, ¿vale? Bueno, este de aquí sería un diagrama de sectores, ¿vale? Entonces, en un diagrama de sectores los datos se representan en un círculo que está dividido en sectores, ¿no? De modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. ¿Vale? Entonces, para hacerlo, pues bueno, sabemos que la circunferencia completa tiene 360 grados, ¿no? Y son tantos datos, pues bueno, hacemos una regla de 3, ¿no? Pues para 5 datos correspondería, bueno, con tal frecuencia absoluta, ¿vale? Antes de hacer los diagramas de sectores, bueno, lógicamente tenemos que hacer las tablas de frecuencia, ¿no? Para saber el tamaño que va a tener la barra o el tamaño del histograma, ¿no? Es decir,
hay que resumir primero los datos, ¿no?, en tablas de frecuencia y después lo representamos, ¿vale? Bueno, el polígono de frecuencia. Hemos dicho que se utiliza sobre todo para variables cuantitativas continuas, ¿vale? Entonces, el polígono de frecuencia es un tipo de gráfico estadístico en el que se representa el conjunto de datos mediante puntos y se unen con líneas, ¿vale? Entonces, este tipo de gráficos son útiles para analizar la evolución de los datos, ¿vale? Entonces, se puede hacer desde el propio diagrama de barra o tiene más sentido que se haga desde el histograma, ¿vale? Haciendo una marca en la mitad de la barra, ¿no?, en la parte superior, y vamos uniendo esas marcas para dar lugar a un gráfico como tenéis aquí, ¿no? Bueno, otro ejemplo para construir un polígono de frecuencias, bueno, en la parte derecha tenéis una tabla de datos, ¿no?, que aparecen, bueno, los valores de las acciones de los últimos 10 años de una empresa que cotiza en bolsa. Pues representamos gráficamente los datos mediante un polígono de frecuencia. Aquí en este caso la variable es discreta, pero lo que tiene más sentido cuando se hace un polígono de frecuencia con variables continuas, ¿vale? Es decir, cuando los datos están agrupados en intervalos, ¿vale? En este caso, pues aquí tenemos el polígono de frecuencia, ¿no?, que sería, bueno, la línea, bueno, los puntos, luego la unión de esos puntos que aparece de color rojo, ¿vale? Entonces tenemos el histograma, ¿no?, señalamos, pues eso, en la parte superior a la mitad y vamos uniendo, ¿vale? Los histogramas son esto de aquí. Los histogramas sí que se utilizan solamente para representar variables cuantitativas continuas, ¿vale? Esa es la diferencia con los diagramas de barras, ¿vale? Fijaros que son barras, en este caso, que están unidas, precisamente porque la escala, ¿no?, en la que se representa es continua. Existen números infinitos, bueno, podría ser susceptible de existir infinitos valores que cumplan condiciones intermedias de cada uno de los valores. Por eso las barras están unidas, a diferencia del diagrama de barras, que están separadas, ¿no?, que son para variables cualitativas o cuantitativas discretas, ¿vale? Que me veis por ahí, datos agrupados, ellos no manejan. Datos agrupados te refieres para hacer un histograma, ¿no?, que son intervalos, ¿no? Bueno, tenemos una serie, imaginaros, recogemos los pesos de la gente de la clase, ¿no? Bueno, de la gente de la clase o de, bueno, entonces, bueno, vamos a hacer intervalos, ¿no? Pues a ver, espera, los pesos de la gente no, pues si no sería los intervalos más pequeños, no sé, pesos de, no sé, de cosas, de objetos, imaginaros, ponemos de 0 a 5 kilos, ¿vale? Imaginaros, pues, no sé, una mesa que pesa 2,3 kilos, imaginaros, tenemos una serie, un listado de pesos. Entonces, pues nosotros pues lo vamos agrupando, ¿no? Pues vamos a agruparlo entre de 5 a 5 kilos, ¿no? Pues de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20, ¿no? Entonces, pues metemos en ese, ¿no? Vamos haciendo esas agrupaciones, ¿no? Tenemos
tres cosas que pesan entre 0 y 5, ¿no? Pues lo vamos haciendo así. Sí, tú eliges los intervalos y vamos metiendo el peso de las maletas. El peso de la maleta o el peso de los niños, pues no sé. Sí, esto sin fórmula. Nosotros estamos organizando los datos que tenemos en un resumen, no sé, en un papel, lo estamos ordenando y lo estamos representando. Aquí no estamos haciendo nada de fórmula. Aquí estamos cogiendo datos, ¿vale? Y representándolo en un histograma, ¿no? Porque, mira, así visto, pues es más visual que aparezcan, yo qué sé, los pesos así como en un listado de pesos. Entonces, esa información lo que estamos haciendo es graficándola. ¿Vale? El diagrama de barras, ¿no? Pues, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Pues, imaginaros, en la clase, bueno, en la clase o en donde sea, ¿no? Pues ahí tenemos 50 personas que tienen el pelo negro, 30 con el pelo castaño, 20 con el pelo rubio y 10 con el pelo pelirrojo, ¿no? Pues lo que hacemos es, pues eso, representarlo visualmente, pues para que, ¿no? Para que quede mejor, ¿no? Siempre una gráfica es más intuitiva, ¿no? Que poner los datos, pues eso, en una tabla o en un resumen. ¿Vale? También podemos decir eso, pues, a ver, que cada niño traiga una fruta al cole, ¿no? Pues, vale, tenemos 20 niños y, bueno, vamos apuntando, pues, lo que ha traído cada uno de ellos, ¿no? Pues, vale. ¿Cuánto han traído una manzana? Pues 5. Otros 5 han traído peras, ¿no? Y vamos eso. Tenemos las frutas apuntadas y después con eso pues podemos hacer un diagrama de barra. ¿Vale? Manzana, pera, melocotón y fresa, ¿no? Y lo representamos, ¿no? Una forma de ¿no? Para que manejen, ¿no? La gráfica. ¿Vale? Sobre todo importante eso, diferenciar entre el diagrama de barras, que es para variables cualitativas o cuantitativas discretas, las barras están separadas, y por otra parte tenemos el histograma, donde las barras están juntas porque son para variables cuantitativas continuas, ¿no? Acordaros, el peso, la altura, la velocidad, ¿vale? La temperatura, ¿vale? Hay, bueno, 25 grados o 25 grados y medio, 25,8, ¿vale? Bueno, esta clase, bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya seguiremos la semana que viene, terminaremos el tema 2, al final veremos las mentiras estadísticas, que es eso de las mentiras estadísticas, y nada, prefiero dejarlo aquí y la semana que viene, pues eso, continuar, ¿vale? Veremos esto, la medida de centralización, ¿no? La media, mediana, moda, bueno, supongo que lo habéis visto, y terminaremos con las mentiras estadísticas, pero eso prefiero dejarlo así. Sí, el gráfico de barra es el más, sí, el que se maneja mejor, no el más fácil, el primero que se enseña. Muy bien. Vale, pues nada, pues muchas gracias por conectaros aquí conmigo, y nada, un saludo, nos vemos el jueves que viene. Venga, chao.